este segundo día de conferencia, en el cual pues vamos a estar tocando el tema las cualidades esenciales del liderazgo. Las cualidades esenciales de un líder. Es importante aclarar, aunque la palabra líder no aparece literalmente en la Biblia, sí aparecen sus principios. Así como la palabra Biblia no aparece en la Biblia, no significa que no sea la Biblia. Al igual como la palabra Trinidad no aparece, no significa que la doctrina no exista. De igual forma, los principios del liderazgo aparecen claramente plasmados en las Escrituras. Ahora, es importante notar antes de comenzar que es un líder. Un líder es aquel o aquellos que emprenden y dirigen a un grupo o un movimiento de personas a un objetivo para que éste se cumpla. Pero hoy vamos a tocar bajo el tema las cualidades esenciales de un líder en conformidad a las Escrituras. Yo le invito que vayamos a la primera carta de Timoteo, capítulo 3, y vamos a estar analizando en esta hora desde el verso 1 hasta el verso 13. Primera carta de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 13. Dice así la santa palabra del Señor en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en desacredito y en lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Dios bendiga su santa y bendita palabra. Según el contexto inmediato, siempre me gusta hacer un análisis contextual para comprender expositivamente lo que se va a estar hablando. Según el contexto inmediato, el apóstol Pablo le escribe esta carta a Timoteo. Timoteo se encontraba en Éfeso. Éfeso era una ciudad sumamente importante económicamente, religiosamente, gubernamentalmente en esos tiempos. Era una ciudad gentil, greco-romana, por así decirlo, en el cual adoraban dioses paganos, adoraban a la diosa Artemisa, que era la diosa del arte. Por eso los templos en Éfeso eran los más elaborados, y su belleza pues sobrepasaba en el diseño en base a otros templos, a otros dioses en la región. Y en ese lugar, en esa ciudad específicamente, rondaban falsos maestros que estaban socavando a la iglesia en esos tiempos. Y aquí el apóstol Pablo está estableciendo la necesidad de un liderazgo sano en medio de la corrupción, tanto gubernamental, religiosa, y que se estaba introduciendo a la iglesia.
Y en el contexto inmediato, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo para darle una instrucción acerca de lo que es una vida doctrinal sana. Y en base a la vida doctrinal sana, le da a entender a Timoteo cuáles son los peligros de las falsas doctrinas y las falsas enseñanzas. Se acostumbraba en la antigüedad a poner todo en contrastes para que se entendiera la magnitud del problema, pero también la necesidad de resolver ese problema. Por eso el apóstol Pablo le escribe a Timoteo dándole a entender la dificultad que hay de las falsas enseñanzas que estaban entrando a la iglesia, pero también le está dando el antídoto en contra de la falsa enseñanza, que es la sana doctrina de la palabra de Dios. Luego de ello, haciendo una observación detallada, en el mismo contexto inmediato, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo dándole a entender los factores importantes de la gracia de Dios y cómo el creyente debe descansar en la gracia de Dios para tener una vida espiritual saludable, una vida sana en él. Luego de ello sigue en su oratoria acerca de cuál es el orden de la iglesia y las funciones. Y aquí es que entra el liderazgo sano. Después que el apóstol Pablo le está escribiendo todo el panorama a Timoteo, lo está guiando para que comprenda cómo debe ser o cuáles son las cualidades esenciales de un liderazgo sano. Y primero comienza en el capítulo 3 y vamos a analizar verso por verso, palabra por palabra, para comprender contextualmente todo. Primero comienza el apóstol Pablo en el capítulo 3, verso 1. Palabra fiel. Es interesante. Muchas personas pasan por alto esta retórica cuando en la antigüedad, en tales tiempos, se utilizaba ese término de palabra fiel. Era para anunciar doctrinas importantes. En el capítulo 1, verso 15, de igual forma en el contexto inmediato, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, palabra fiel. Es esta y fiel y digna de ser recibida. Para dar a entender la importancia de un fundamento doctrinal. Entonces Pablo está dando a entender a Timoteo la importancia de lo que va a hablar a continuación, en base a cómo debe ser un liderazgo. Entonces, esto nos lleva a nosotros a comprender, al decir palabra fiel, que el liderazgo sano, bíblico, escritural, es una doctrina sumamente importante, fiel y digna de ser recibida por cada uno de nosotros. Por eso especifica claramente palabra fiel. Entonces, esto nos da a entender que un líder bíblico, con las cualidades esenciales como Dios demanda, tiene un claro entendimiento del valor de la doctrina. Este es el primer principio. Tiene un claro entendimiento del valor de la doctrina. Lo primero que debe hacer un líder, o mejor dicho, como dice la Escritura, un siervo de Dios, es valorar la doctrina escritural. Un hombre o una mujer que dicen ser de Dios y rechazan o ignoran la importancia de la Escritura, comenzaron mal. Comenzó mal. Entonces, una de las cualidades para comenzar, por así decirlo, la base para un liderazgo sano, bíblico, es que tenga un afecto por la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo le está dando a entender palabras fieles esa. La importancia de la doctrina. Luego de ello, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Aquí hay dos palabras importantes. Anhela y desea. La palabra anhelar es de asunto externo. Y desear es de asunto interno. Voy a explicar esto. Una separada de la otra lleva una disfunción en la persona. Lleva una disfunción.
Anhelar, originalmente del término griego, significa esforzarse por alcanzar, trabajar duro. Pero trabajar duro, ¿por qué? Por la doctrina bíblica que antes fue mencionada. Palabra fiel es esta. Por todo lo que ha sido mencionado en las Escrituras. El líder fiel, bíblico, una de las cualidades esenciales es que se esfuerza por hacer lo que Dios demanda. Pero no solo se esfuerza, sino que también desea. La palabra original desear, significa una pasión fuerte, un ardor. Es una decisión interna. Entonces, una separada de la otra lleva a una disfunción. Hay dos clases de motivaciones en la vida cristiana, o en la vida humana, por así decirlo. Está la motivación natural y está la motivación espiritual. La motivación natural consiste en un deseo arrogante, carnal, egoísta. Pero la motivación espiritual es aquella a la cual el Espíritu Santo produce en la persona, con un deseo correcto, un enfoque correcto para hacer las cosas de manera correcta. Y para llegar a eso se tiene que estar establecido en la palabra correcta, que es las Escrituras. Si nos desenfocamos de lo que Dios dice en la palabra de Dios, no tenemos un norte fijo para poder andar. Y por consecuente el liderazgo va a ser deficiente. En una ocasión le platicaba a los pastores, el liderazgo tiene que ser 100% bíblico, para que sea 100% sano, para que de esa manera sea 100% eficaz y a partir de eso sea 100% confiable. Si nos salimos del marco bíblico, no vamos a alcanzar absolutamente nada, por una sencilla razón. La palabra de Dios nos muestra a Cristo. Y Él es el modelo a seguir, pero es mucho más que el modelo. Él es la vida a vivir. Él es la vida a vivir, porque Él capacita con su vida al creyente para poder vivir en conformidad a Él, por su espíritu. Por eso la motivación debe ser espiritual. Si es carnal, va a haber una de las dos. O un deseo interno solamente, o una expresión externa solamente. Pero cuando ambas están unánimes, es una motivación dada por el Espíritu. Entonces, esa persona está demostrando una rendición a Dios y que es idónea para el ministerio. Pero miren qué interesante, el que anhela obispado, la palabra obispo viene de un término griego episcopos, que significa, epi es el que observa, el que está arriba, epi, el que está por encima, y scopos es el que observa. Esto no da a entender un cargo autoritario, imponente o tirano, no, da a entender un cargo de cuidado. En la antigüedad esa palabra se utilizaba en términos militares, cuando el que observaba y velaba por el batallón que estaba descansando se paraba en la torre y observaba de que no viniera un enemigo a atacar mientras ellos descansaban. Pues entonces, el líder bíblico, que aquí la palabra obispo está dando a entender pastores ancianos, el líder bíblico es uno que vela por lo que Dios le ha puesto como responsabilidad. Los guía, los cuida, los dirige. Pero ¿dirigir a qué? A la sana palabra de Dios. Palabra fiel es esta. A la doctrina de Dios, a la doctrina bíblica. Entonces es una persona guiada por el Espíritu y tiene una motivación correcta, no incorrecta. Otro punto importante. Vamos a ver ahora las cualidades basadas en la dirección del Espíritu. Muchas personas toman este capítulo y lo ponen como requisitos. Estos son los requisitos para ser un líder. Si fueran requisitos, verdaderamente ninguno, empezando por mí, lo pudiésemos alcanzar. Son cualidades, porque son
el producto de una vida rendida al Espíritu de Dios. Es el producto. Si fuesen requisitos, se pudiese alcanzar en nuestros propios recursos humanos. Entonces el Espíritu Santo es un estorbo. Él no estaría cumpliendo su ministerio educador y su ministerio de guianza en la vida del creyente. Entonces el creyente necesita ser educado por el Espíritu, por conformidad a la palabra, y dirigido por el Espíritu, en conformidad a la palabra, con el fin de ser como Cristo. Entonces, esto que vemos aquí son las cualidades basadas en la dirección. Vamos a ver qué cosas. Es necesario, dice el verso 2, pero es necesario, o mejor dicho, por esta razón. ¿Cuál es la razón? La razón, la palabra fiel, la doctrina bíblica. Dios dejó todo establecido de manera organizada para que el creyente viva de manera organizada, no de manera desorganizada. Entonces, palabra fiel, por estas razones. Esto alude a una necesidad. Hoy día, mis amados hermanos, es cuando más se necesita un liderazgo sano en la iglesia contemporánea. El liderazgo en la iglesia contemporánea se ha desenfocado, sin darse cuenta que se están centrando, al igual que Adán en el Edén. Voy a explicar esto. Egoísmo. Igual que Adán. Adán cae, automáticamente el enfoque cambió de Dios hacia él. Se dio cuenta que estaba desnudo. Automáticamente cayó. El liderazgo hoy día ha caído de igual forma. Ha dejado de enfocarse en Dios por sus propios placeres, por sus propios deseos o por sus propias motivaciones. Pues por esta razón es que se necesita hoy día un liderazgo bíblico y sano. El enfoque es Dios sobre todo. Nosotros venimos sobrando. Incluso nosotros nos beneficiamos. Dios no se beneficia. Quien se beneficia de un liderazgo sano es la iglesia. Dios es Dios, existamos o no. Dios es Dios, le sirvamos o no. Dios es Dios, creamos en Él o no. Dios es soberano, nos guste o no nos guste. Lo necesitamos nosotros a Él. Por eso es necesario, es fundamental que el liderazgo esté centrado en la palabra de Dios, en toda la Escritura, en su propio contexto. Entonces, ¿por qué es necesario? Vamos a ver ahora esas cualidades necesarias. Primer punto, irreprensible. Es necesario que el obispo sea irreprensible. La palabra original es intachable. Eso originalmente en el griego significa, en sentido judicial, no detenido como un delincuente. O mejor dicho, que no tenga acusaciones en su contra. No está hablando que seamos perfectos. Son dos cosas muy diferentes, ser perfecto a ser irreprensible. Una cosa es ser perfecto y otra cosa es ser sano. Nosotros no podemos ser perfectos. Aunque posicionalmente sí somos perfectos, pero condicionalmente no. En nuestra posición en Cristo hemos sido perfeccionados y con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados, como dice Hebreos capítulo 10 verso 14. Posicionalmente somos perfectos, pero condicionalmente no. Fallamos, cometemos errores, sí, empezando por mí. Todos cometemos errores, ninguno está exento. Solo Cristo fue perfecto y es perfecto. Dios no está demandando perfección, pero sí está demandando santidad y está demandando
que seamos intachables, correctos. Y es necesario que el liderazgo sea uno intachable. Pero para ser intachable hay que estar centrado en lo que dicen las Escrituras, rendido a la soberanía de Dios. Hoy en día hay conceptos que dominan la iglesia. Y Dios no nos llamó a ser dominados por conceptos, pensamientos ajenos. Es que yo creo que esto es correcto. Yo pienso que esto es correcto. Eso es relativo. La verdad es absoluta. Es sí y no. Punto y se acabó. Blanco, blanco, negro, negro. Pecado, pecado, santidad, santidad. Aquí no hay términos medios. La filosofía hueca humana trae términos medios y los pone como verdades absolutas cuando no es así. Y hoy lo que predomina en la iglesia contemporánea es la falta de educación bíblica. Y es necesario que el creyente, para ser irreprensible, esté empapado de la palabra perfecta de Dios. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, corregir, redarguir, a fin de que el hombre esté enteramente preparado para toda buena obra, para que sea perfeccionado en Cristo y vaya en el camino de la perfección. Podemos decir como dijo Pablo: no pretendo haberlo alcanzado, pero por lo menos seguimos caminando en ello. Amén. Pero debe estar centrado en la palabra de Dios para ser irreprensible. Entonces, otra cualidad bíblica de un líder irreprensible es que es marido de una sola mujer. Hay personas que descontextualizan este verso, y voy a explicar algo. Lo ponen como que no puede tener segundas nupcias. No tiene nada que ver con las segundas nupcias, por la sencilla razón que Éfeso, al ser gentil greco-romano, ellos no practicaban la poligamia. No la practicaban. Entonces Timoteo estaba en una ciudad gentil que no tenían esa práctica. Le estaba dando a entender a Timoteo que deben ser fiel. Pureza sexual. Pureza sexual. Eso es uno de los factores por los cuales muchos en el liderazgo han caído, por la impureza sexual. Dios demanda pureza sexual. Incluso, dos de los pecados mencionados en el Nuevo Testamento que el apóstol Pablo recalca que el creyente, bueno, tres, que siempre dice huir, es huir de la idolatría, huir de la fornicación y huir del amor al dinero. Y la palabra huir en el contexto original es ser prófugo. Corre como si fueras un prófugo, como si te estuviese persiguiendo la justicia. Si te persigue ese pecado, huye, corre. La pureza sexual es importantísima. Y eso Satanás lo sabe. Y la carne también. La pureza sexual es importantísima. Y aquí ya tiene que ver con el aspecto familiar, matrimonial. Porque la base, más adelante voy a tocarlo, la base de un ministerio saludable es la familia, es el matrimonio. Si mi matrimonio es un fracaso por mi mal liderazgo, porque yo no puedo echarle la culpa a mi esposa, ese es el error que cometen. Es que la mujer que tengo, no, la mujer que tienes la tienes porque tú estás teniendo un mal liderazgo como hombre en tu casa. Porque la cabeza del hogar es el hombre, no la mujer. Pues si tu hogar está camino a la bancarrota o al barranco, es porque tú lo estás llevando como hombre. Hermano, ¿puedo opinar? ¿Puedo decir algo? Seguro que sí. Algo que acabas de decir, que si hay un fracaso matrimonial, tu liderazgo está mal. Pero hay dos cabezas.
si uno como liderazgo haciendo las cosas bien, pero la otra persona no está llevando las cosas conforme a Dios, puede haber un desliz, puede haber un fracaso. Obligatoriamente, sí. Entonces, ahí no es culpa de, por decir, del varón. En este caso, que la mujer sea infiel y que caiga. El varón, puede que haya algo de culpabilidad por un descuido, pero no es totalmente la culpa. No, totalmente no. De liderazgo. Exacto, totalmente no. Llega a fallar algo ahí y es algo que, como son dos cabezas diferentes, dos pies, Sí. dos mundos diferentes, piensan de una manera, no está enfocada, las dos cabezas no están enfocadas a Cristo. Exacto, pero la cuestión aquí es esta. Hay dos factores ahí. Una, a lo mejor se casó con una persona, los dos eran inconversos y la persona vino a Cristo. El hombre vino a Cristo y la mujer no. Okay. Eso se entiende perfectamente. Pero la misma escritura también demanda, sea uno creyente, hiciste un pacto ante Dios. En las buenas y en las malas. Y ahí es que se demuestra. Ahora, el liderazgo del hombre lo va a seguir formando. Ya si la persona, la mujer, no se quiere sujetar a ese liderazgo, ella tiene problema con Dios. Porque es ella la que está fallando. Y ella es la que va a sufrir las consecuencias. Bíblicamente hablando. Bíblicamente hablando. Pero como los dos son uno, el hombre se va a ver afectado como quiera en su liderazgo. Por donde quiera que le veamos. El hombre siempre se va a ver afectado. Siempre se va a ver afectado. Entonces, la responsabilidad que hay sobre el hombre. En el Edén, saliendo un poco para volver otra vez al contexto, ya que verás que tocaste la pregunta. En el Edén, la mujer no había sido creada cuando Dios le dijo a Adán: de todo árbol puedes comer menos de este. De todo árbol puedes comer menos de este árbol. ¿De quién fue la responsabilidad de comunicar la orden divina? De Adán. De Adán. Cuando la mujer comió del fruto bajo el engaño de Luzbel, no pasó nada. Los ojos de ellos no fueron abiertos cuando ella comió. Los ojos de ellos fueron abiertos cuando él comió. Porque la responsabilidad del liderazgo era de él. Y como él era la cabeza y la responsabilidad era de él, al él comer, automáticamente vino la caída. Entonces, hay múltiples factores y es comprendible, sí, pero como quiera, nos guste o no nos guste, se va a ver afectado, porque el liderazgo y la responsabilidad que hay sobre el hombre. Entonces, aquí especifica claramente: marido de una sola mujer, pureza sexual. Debe haber una pureza en el matrimonio, una dedicación en el matrimonio. Pablo le escribe a Corinto y le especifica: porque el hombre ya no se pertenece así, sino que le pertenece a su mujer, y la mujer no se pertenece así, sino que le pertenece al hombre. Hablando ya en el aspecto sexual, no es un tabú. Hay que hablarlo como tal, como dice la Escritura. La sexualidad es importante en el matrimonio. Es importante. Y si no estás casado, algún día lo sabrás. Es la realidad. No podemos tapar el sol con la mano. Dios colocó la sexualidad como parte fundamental del matrimonio para que se preserven el uno al otro y haya una intimidad y un compartir emocional, físico y también sentimental y hasta espiritual, porque ya los dos son uno. Y debe haber una pureza. En el momento que hay un tercero, se dañó. Y el liderazgo tiene que ser puro sexualmente. Otro punto importante del liderazgo es que debe ser sobrio. La palabra sobrio significa alerta. Una persona que está alerta, con una mente despejada y con discernimiento saludable. El líder que Dios desea y que Dios capacita debe estar establecido con una mente abierta, pero no abierta a corrientes teológicas erradas, no abierta a doctrinas erradas, sino una mente clara del panorama que Dios desea.
con discernimiento. Ahora, hay una confusión en el discernimiento. La gente piensa que el discernimiento es conocer cuando un espíritu es espíritu tal o espíritu tal, que eso es un disparate bíblicamente. Yo no puedo aludir espíritu de fornicación, espíritu de mentira, cuando eso yace en el corazón del hombre en la naturaleza caída y manifiesta son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistad, despectos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, borracheras. Todo eso está en el corazón del hombre, en la naturaleza caída, en la naturaleza adámica. Yo no puedo echarle la culpa a un espíritu externo cuando la responsabilidad de mi pecado es mía. El responsable del pecado soy yo, no es otro. El discernimiento no consiste en saber qué espíritu tal o qué motivación de tal persona tal. El discernimiento bíblico consiste en saber qué es correcto, qué es incorrecto, qué es verdad y qué es mentira, en conformidad a la palabra. Eso es discernir. Un discernimiento sano consiste en conocer quién es Dios en temor y reverencia, amando lo que Él ama y detestando lo que Él detesta. Eso es discernir. Va ligado al temor. Y para que el creyente tenga un discernimiento saludable, el líder debe estar empapado en la palabra de Dios, porque las Escrituras es lo que nos enseña a nosotros qué es verdad y qué es mentira, qué es correcto y qué es incorrecto. Fuera de las Escrituras no vamos a conocer qué es correcto y qué es incorrecto. Fuera de la palabra de Dios no vamos a conocer qué es santidad y qué es pecado. Eso lo vamos a conocer en las mismas Escrituras, en la toda suficiencia de la palabra de Dios. Otro punto importante: es prudente. La prudencia significa disciplina. Esto da a entender una persona que ordena las prioridades en su vida. Ahora, en tales tiempos un creyente disciplinado consistía en poner a Dios sobre todas las cosas, para todo. Si el líder no coloca a Dios y su orden bíblica sobre todas las cosas, ya cayó en un error. Va a ser propenso a errar constantemente. Y es necesario que el líder que tiene un discernimiento saludable en la palabra de Dios sepa poner las prioridades en su vida. Entonces, las prioridades bíblicas consisten en que es Dios sobre todas las cosas. Luego de ello, la familia. Luego de la familia, que viene siendo mi esposa, consiste en mis hijos. Luego de mis hijos y mi esposa, la congregación, los hermanos en la fe. Luego de los hermanos en la fe, los de afuera. Ese es el orden bíblico. Entonces no podemos saltar las prioridades. Hoy día el liderazgo por la falta de una educación bíblica contextual, salta las prioridades, colocando la iglesia por encima de la familia, colocando al mundo externo por encima de la iglesia, incluso colocando lo demás por encima de Dios. Eso es idolatría. Hay personas que caen en idolatría y no se dan cuenta. Entonces, el creyente maduro en la fe, el líder maduro en la fe, centrado en la palabra de Dios, va a poner a Dios sobre todas las cosas y sucesivamente en el orden correspondiente. Y va a caminar en base a ese orden. Es una persona prudente y disciplinada, como acabamos de decir. Es una persona decorosa. Eso significa ordenado, que tiene un buen comportamiento. En tales tiempos, el hogar y las reglas del hogar era lo que hablaba de un verdadero hombre. Si un hombre dirigía bien su casa en base a unas reglas establecidas culturales de esos tiempos, tenía ante los ojos de la sociedad una reputación de autoridad que no tenía otro que era desorganizado.
Por eso es bien importante, mis amados, el comportamiento que el líder tenga, no solamente en su casa, no solamente en la congregación, sino también afuera. Yo puedo tener un buen comportamiento aquí, frente a ustedes, sí. Wow, ese hermano es tan santo que levita. Miren cómo flota, ni toca el piso. Ahí yo. Pero en mi casa, ¿cómo vivo? ¿Cómo soy con mi familia? ¿Cómo soy con mi vecindario, con los que me rodean? ¿Cómo soy en mi trabajo? Ahí está la clave, mis amados hermanos. Una persona decorosa es una persona que tiene un buen comportamiento. Entonces, si decimos ser creyentes, nuestro comportamiento tiene que estar centrado en quien creemos, Cristo. Acuérdense algo, mis amados, Él dijo, yo soy la vida. Eso significa que Él nos capacita con su propia vida para poder vivir su vida. Él nos capacita con su espíritu, su propia vida, para poder vivir como Él. Ninguno está exento. A todos nos ha dado la misma medida, dice la palabra de Dios. Entonces, podemos vivir decorosamente con un buen comportamiento. Eso es fundamental en un liderazgo, porque eso es lo que va a traer credibilidad a sus palabras y a sus acciones, a todo lo que establece. Es hospedador. Eso significa que es amante del extranjero. Así como yo, que soy extranjero y ustedes me aman. Amén. Amante del extranjero. Ama al que viene de afuera. Lo cuida. Ahí está cumpliendo una orden levítica. Aunque ellos no eran judíos, y eso fue una orden para los israelitas en la antigüedad, en la ley mosaica, que había de cuidar y dar hospedaje al extranjero. Incluso había que brindarle una cierta parte de la cosecha para que el que pasara por el camino pudiese tomar y comer de forma gratuita. Aquí ya está aplicándolo esta ley en el campo ya global. Todos debemos ser hospedadores, amantes del extranjero, cuidar al extranjero, aquel que necesita. Una de las faltas que ha cometido Latinoamérica, o América entero, no Latinoamérica, América entero, todo el continente, es que desprecia al extranjero, desecha al extranjero. Y la iglesia lamentablemente ha caído en ese error. No toda globalmente, pero podemos generalizar, ¿no? Generalizando, ha caído en ese error. Si el extranjero viene a ti, debes cuidarlo, como dice la palabra. Entonces, un líder verdadero, en conformidad a la palabra de Dios, va a cuidar del extranjero, va a proveer al extranjero para demostrarle la vida de Cristo a esa persona. Y aquí viene un punto bien importante. En todos los requisitos, en todo lo que se ha mencionado, este es el primer requisito que Pablo menciona. Se han mencionado cualidades, pero aquí es un requisito: apto para enseñar. Debe participar de ese don. Si el líder no sabe enseñar, no puede liderar. Punto importante. Y la palabra apto originalmente es adecuado, que esté capacitado para poder enseñar a otros. Cristo en su ascensión delegó a los discípulos: esperen a la promesa, para que después de eso hicieran ¿qué? Discípulos. Para discipular hay que educar, y para educar hay que gozar del don de la educación dado por el Espíritu de Dios. Entonces, si el líder no es apto, capacitado para educar a otros, no puede liderar. Aquí ya es un requisito. Eso ya es un requisito. Entonces,
¿Significa que todos los líderes, si no saben enseñar, no pueden liderar? No necesariamente. Tienes que capacitarte, estudiar, aprender, para poner eso en práctica y poder manejar la enseñanza. Está el don que es innato, que el Espíritu lo da, pero también está el que es aprendido en base de la intelectualidad. Estudiaste, pusiste en práctica lo que estudiaste, te desarrollaste en eso y educas a otros. Pero aquí tiene que ver ya con algo que, como dijimos al principio, es motivado por el Espíritu de Dios. No puede ser motivado en la carne o motivado en mis deseos arrogantes. La motivación tiene que ser celestial, para que en todo y todo lo que se diga y se haga sea Dios glorificado. Entonces debe ser apto para enseñar. Esto ya es un requisito, como bien mencioné. Entonces, esto es bien importante por el mero hecho de que el que educa preserva la verdad escritural en aquellos que aman la verdad. El propósito del maestro es educar al estudiando o a la congregación a la imagen y semejanza de Cristo, preservando toda escritura, toda suficiencia de las escrituras, tal cual como está plasmada, sin agregarle, sin quitarle, el todo consejo de Dios en la vida de aquel que la recibe, para que esa persona sea preservada en la fe. Ese es el propósito del maestro. Y por eso el liderazgo debe saber educar con la verdad. No dado al vino, mejor dicho, no borracho. Ahí no hay que darle mucha explicación. Originalmente significa no borracho. Así de sencillo. No pendenciero. Mejor dicho, un líder no puede ser violento. No. Si ve un líder violento, aguas. No es líder. No es. No puede ser violento. Yo no me imagino un líder violento. Hermanito, tax. No. Como una ocasión yo era tremendo también de chamaco, ¿no? Me dejaron caer una Biblia en la cabeza. El líder, porque ya lo tenía loco. A ver si me dijo, a ver si te entra Juan 3:16. Broma, pero para sacar un poquito de la risa, como lo veo muy serio. Es necesario que el líder no sea violento, no puede ser violento. Cristo no fue violento. Otro punto importante: no codicioso de ganancias deshonestas. Eso da a entender una persona que no es amante al dinero. Ahora, en los manuscritos griegos antiguos esto no aparece, pero fue adherido para dar a entender lo que sigue: que es amable. Una persona amable no busca su beneficio personal, busca el beneficio de otro. Aprended de mí que soy manso y humilde, dijo Jesús. Cristo buscaba el beneficio de otro, no el de él. Pues un líder verdadero, como Dios demanda en las Escrituras, va a buscar el beneficio de los demás, sin esperar nada a cambio. Es lo contrario, una persona que ama el dinero. Porque una persona que ama el dinero es una persona que avaro, una persona que está en avaricia. Ahora, la avaricia verdaderamente consiste en aquel que anhela atesorar para no compartir. Eso viola el mandamiento divino. Lo viola de rabo a cabo, por la sencilla razón de que Dios ordenó que se debe compartir con el necesitado. A los pobres los tendré con vosotros. Compártanles. Primera de Juan especifica en el capítulo 3: si alguno tiene bienes materiales en este mundo y cierra contra el necesitado, cierra su corazón, ¿cómo puede decir que el amor de Dios mora en él? Entonces, una persona
llena de avaricia, busca adquirir para no compartir. Y eso es lo que lleva a lo antes mencionado, amar al dinero. Un verdadero hombre o mujer de Dios no va a ser amante del dinero, va a ser amante de la ley divina. Va a amar lo que Dios estableció, tal como Dios lo estableció, sin quitarle, sin agregarle. Y se va a sujetar, le guste o no le guste. Incluso se cumple en su vida lo que el mismo proverbista Salomón: para al hambriento hasta lo amargo le sabe dulce. ¿Por qué? Porque ama a Dios sobre todas las cosas. Aunque me sea amargo, no me interesa, me deleito, porque el beneficiado soy yo. Yo me beneficio, no Dios. El árabe, todo lo contrario, me beneficio yo y no me interesan los demás. Eso es una actitud anti-cristocéntrica. Y me atrevo a decir que es diabólica. Bíblicamente lo es. Isaías capítulo 14, verso 12, Ezequiel 38. Isaías hace una ilustración claramente acerca de Lucero, el hijo de la mañana. Subiré, me sentaré, me haré semejante al Altísimo, pondré mi trono, yo, todo yo. No. El avaro es igual, entonces es una actitud totalmente diabólica. Otro punto importante del líder: es atento a su familia, que gobierna bien su casa. Ahora, gobernar no significa imponer autoridad, significa dirigir en amor. Como Pablo le escribió a la misma iglesia en Éfeso: someteos los unos a los otros en amor. Que el marido cuida a la mujer, así como Cristo cuida a la iglesia. De igual forma, como Cristo cuida a la iglesia. Y que sus hijos estén sujetos en toda honestidad. ¿Qué significa que los hijos estén sujetos en honestidad? Sencillo: que hayan sido educados en el amor del Señor. Que no vivan una vida de apariencia, sino que los eduques en el amor del Señor, en la disciplina de Cristo. Y ellos van a crecer en conformidad a Él. Entonces aquí el verdadero líder establece su hogar sobre la base sólida para que a partir de ahí su ministerio sea creíble. La familia es fundamental, después de la palabra de Dios, claramente. Debe ser un creyente maduro. Por eso especifica: no un neófito. Esto ya es un requisito, no es una cualidad. Aquí en este texto se mencionan dos requisitos: apto para enseñar y no un neófito. Un neófito, la palabra significa recién plantado, un recién nacido, una persona que no tiene la experiencia necesaria, fundamental, ni madurez para ejercer. ¿Por qué? Es una persona que no ha sido procesada en las cosas de Dios. Un verdadero líder es procesado por los golpes de la vida, ¿sí? Las persecuciones, ¿sí? Ataques, ¿sí? Enfermedad, ¿sí? Hambre, desnudez. Todo eso lo mencionó Pablo a la iglesia de Filipos. En todo he sido entrenado. Un verdadero líder es educado por Dios, disciplinado por Dios, utilizando todo lo que está a su alcance en esta tierra para darle crecimiento y madurez. Entonces, si usted está pasando una situación difícil, no se queje, no llore, dele gloria a Dios, porque Dios lo está procesando. Dios nunca prometió resolver tus problemas. Dios prometió capacitarte en medio de ellos. Yéndome un poquito a lo contextual histórico, los tres jóvenes que no se llamaban originalmente Mesach, Sadrach y Abednego, Misael, Ananías y Azariel, si no me equivoco, hace tiempo que no lo leo,
Ellos no fueron librados del fuego, ellos fueron librados en el fuego. Fueron educados, ellos fueron educados en el fuego, no antes ni después. La iglesia fue educada en el primer siglo en la persecución, no antes o después. Los discípulos, los apóstoles, en sus persecuciones. Juan vivió como mártir, no murió como mártir, pero vivió como mártir. Entonces, es educado y procesado. Entonces, el creyente maduro debe conocer y asimilar lo que empezó a conocer. Eso conlleva procesos. Eso conlleva tiempo. Por eso un líder no puede ser un neófito. Y la iglesia contemporánea ha cometido el error de establecer un liderazgo inmaduro, sin conocimiento de la palabra y sin la aplicación necesaria de la misma. Por eso hay tanta gente herida. Por eso hay tanta gente que no quiere saber de las cosas de Dios. Porque se ha establecido un liderazgo neófito, inmaduro. El líder maduro debe tener una relación estable en comunión con Dios y con los otros creyentes. Una persona madura va a comprender de que todos somos imperfectos, todos somos pecadores y todos cometemos errores. Entonces, si no es maduro, se enorgullece, se infla, y ahí es que vienen los errores. Con esto culmino. Por esta razón, el liderazgo, sea el área que sea, como acabamos de leer desde el verso 8 hasta el verso 9, sea hombre o mujer, como habla acerca del diaconado, debe participar de las mismas cualidades antes mencionadas y de los dos requisitos: apto para enseñar y que no sea un neófito. Y de igual forma, como dice el verso 10, y aquí culminamos, deben ser sometidos también a prueba. El liderazgo debe ser sometido a prueba dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, para saber si es apto para la función. Mis amados hermanos, un liderazgo sano está centrado en la palabra de Dios, sometido a la palabra de Dios, caminando en conformidad a la palabra de Dios, para que sea Cristo expresando su vida en ese líder, y que la iglesia y aquellos que les rodean también puedan ser partícipes de lo mismo. Es un líder centrado en Dios, en su familia, y le da prioridad a lo que tiene que darle prioridad, y establece el orden correcto como tiene que establecerlo, en conformidad a las Escrituras. Que la gracia y la paz de Dios sean con cada uno de vosotros, mis amados. Muchas bendiciones.